¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. El día de hoy tendremos el gusto de conversar con Salomón Lerner Guitis, que rompe su silencio para pronunciarse sobre la actual coyuntura política. Este es Al Vuelo. Salomón Lerner, expresidente del Consejo de Ministros, es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenas, muchas gracias, Raúl, por esta invitación. Pues han pasado muchas cosas desde que fuiste presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué crees que es lo que ha ocurrido que nos ha llevado a la coyuntura que nos está tocando vivir ahora? Bueno, creo que ya son casi 10 años en que yo terminé mi participación en la función pública con el presidente Ollanta Humala. Y bueno, ha habido acontecimientos importantes en el país, el régimen del presidente Humala que mediatizó un programa de transformación que creo que hubiese sido uno de los atenuantes hoy día de las crisis hoy día que estamos viviendo. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo este programa tan ambicioso de la gran transformación, pero sin embargo creo que terminó su gobierno, hubo un traspaso democrático y bueno, PPK tuvo lamentablemente desde un inicio bastantes problemas en la administración pública, en su comportamiento frente a una serie de acontecimientos que habían sucedido en regímenes anteriores donde él había participado en la función pública y lamentablemente terminó con una vacancia que la asumió el vicepresidente, ¿no? Vicepresidente también que termina su mandato en una coyuntura bastante complicada, un presidente que tiene en el país solamente 5 días y termina con una transferencia hacia un miembro del Congreso, que estaba de vicepresidente en ese momento en el Congreso, Francisco Sagasti, que termina su gobierno y hace una transferencia democrática. Esa transferencia democrática, digamos, recibe toda una serie de acontecimientos en los últimos años del gobierno que no solamente parte de Ollanta Humala, sino quizá 10 años anteriores con el gobierno de Toledo y de Alan García, en la que creo que la élite política del país cree que solamente el crecimiento es lo que debe primar y se olvida de la planificación y del desarrollo. Creo que países como el nuestro, que estaban en una situación bastante privilegiada en cuanto a minerales, en cuanto a agroexportación, en cuanto a turismo, no se fija en los problemas estructurales del país, en lo que respecta a salud, educación, en lo que es realmente todos los aspectos de infraestructura del país, puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, en fin, todo lo necesario para que ese desarrollo se sostenga en el futuro. Y lamentablemente llegamos a esta situación hoy día con un gobierno que democráticamente gana por un margen muy pequeño, pero así lo perdió también por un margen muy pequeño Keiko Fujimori frente a Pedro Pablo Kuczynski. Pero sin embargo... Sí. Perdón. Frente a Pedro Pablo Kuczynski, efectivamente. Y lamentablemente en este caso sí no hay un reconocimiento de la transferencia democrática en el país, indicándose que hay un fraude, que indudablemente no se reconocen los resultados, hay misiones que salen de sectores políticos del país a tratar de influenciar en el exterior a que haya un desconocimiento de este gobierno. Este gobierno es ratificado internacionalmente y localmente por una mayoría de la población. Si es mínima o máxima, pero una mayoría de la población acepta democráticamente que asuma el presidente Castillo. Sí. Esto es el panorama que ha sucedido. Indudablemente no se hicieron los cambios, no se hicieron las transformaciones, los grandes cambios que se hicieron. Yo recuerdo mucho el planteamiento sobre la masificación del gas, en la que había que hacer simplemente una parte del ducto hacia Cusco para poder de ahí transformarlo en Queichapato en una planta de fraccionamiento para poder entregar el gas masificado en toda la zona sur y luego otro ducto hacia la parte de Ayacucho, que no eran inversiones públicas muy grandes, pero que se podrían haber hecho y que hubiesen permitido que hoy día la masificación del gas hubiese llegado a la mayoría de los locales, tanto industriales como la población en el Perú, y un desarrollo de esas zonas altoandinas muy importantes también para el país.
Lamentablemente no se hicieron las obras de infraestructura necesarias, la planificación, se descuidó totalmente el aspecto de salud y nos enfrentamos a una pandemia prácticamente con las manos vacías. No tuvimos la capacidad de una salud primaria, no tuvimos la capacidad de clínicas y hospitales del Seguro Social que pudieran atender, ni clínicas privadas inclusive, que en un momento dado podían haber atendido a la población. Y esto acompañado por una crisis que ya venía dándose en la parte económica, un crecimiento bajo del país y un poder adquisitivo de la población que termina en que se aumentan casi 10 puntos la pobreza en el país, la desnutrición aumenta, la anemia aumenta, y hoy día nos encontramos saliendo poco a poco de esta reactivación con un problema político, básicamente por la inexperiencia, yo diría quizá hasta la ineptitud de conseguir los elementos necesarios en la administración pública para poder llevar adelante esta reactivación del país que es tan necesaria. Cuando te hablaba, te iba a decir que el caso de Pedro Pablo Kuczynski fue precedido por el caso de Ollanta Humala, que también ganó por muy poco a la propia Keiko Fujimori. Ahora, cuando haces este análisis, este balance, has hablado prácticamente de todos los presidentes de la transición democrática que sucedieron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori, como, digamos, diciendo que los problemas que se han desencadenado el día de hoy comenzaron a gestarse en ese entonces con Alejandro Toledo. ¿Eso quiere decir que a día de hoy podemos decir que esa transición democrática fue un fracaso? Yo no te diría que desde el punto de vista político fue un fracaso, creo que ha tenido sus altas y bajas, creo que ha habido una transferencia democrática, transparente, en los primeros años, estamos hablando del periodo Toledo, Alan García, Ollanta y hasta PPK inclusive, luego ya suceden una serie de cosas anormales dentro de las transferencias democráticas, y yo creo que no es un fracaso en ese sentido, creo que se dejó que las fuerzas del mercado comiencen a trabajar, a funcionar, hubo crecimientos importantes económicos en la época de los precios altos de los minerales, hubo la crisis del 2008, una crisis internacional que chocó mucho en todos los aspectos económicos del desarrollo, pero sin embargo creo que ese sistema funcionó dentro de lo que es una normalidad. Pudo ser mejor, pudo crecerse mejor, pudo desarrollarse mejor, pero no se tomaron los correctivos necesarios para poder trabajarlo. Pero yo no diría que es un fracaso de la democracia. Yo creo que más que nada lo que nos viene reflejando hoy día en el sistema democrático es la parte de la confianza, la gobernanza, la parte de la confianza entre los gobernados y los gobernantes. Y creo que eso se ha ido deteriorando en los últimos 5 o 6 años y eso es lo lamentable hoy día. No hay una confianza en el poder legislativo, no hay confianza en el poder ejecutivo y no hay confianza a veces hasta en los poderes autónomos que hay, poder judicial o poder electoral, ¿no? Creo que esto es parte de esta dejadez que hemos tenido las élites políticas en el país, de no haber consolidado las instituciones y que sean pues instituciones que hoy día estén dando luces a un desarrollo futuro del país. Y esa incertidumbre es la que hoy día nos está haciendo costar muchísimo en el país toda la influencia que ha tenido no solamente en la política, sino también en la economía, ¿no? Ahora, esto se habría, de alguna manera, según nos has dicho, si se hubiese llevado adelante el programa de la gran transformación durante el gobierno de Ollanta Humala. ¿Tu salida de la presidencia del Consejo de Ministros significó el final de la gran transformación? No, yo no diría necesariamente que la salida nuestra ha sido el final de la gran transformación. Yo creo que los proyectos que estábamos proponiendo y que hoy día vuelven a salir a la luz, proyectos de infraestructura, proyectos de salud, proyectos de educación, algunos proyectos sociales creo que se manejaron bien durante la época de Ollanta Humala. La creación del Ministerio de Inclusión Social fue uno de los aportes interesantes, pensión 65, en fin, creo que Carolina Tivelli llevó en el Ministerio de inclusión social, sí. Inclusión social, llevó programas interesantes que ayudaron a la población a ir, digamos, paliando los sistemas de pobreza, los sistemas que estaban alejados de darles a la población más necesitada los recursos necesarios para poder tener un mínimo de bienestar en el país. Sin embargo,
creo que había que hacer más planificación, más desarrollo, había que ocuparse más de infraestructura interna, había que ocuparse más de los temas importantes de educación, en la parte de infraestructura de educación que se abandonó muchísimo. Hoy día tenemos índices de escuelas públicas 30 o 40% que no tienen agua y sanidad, o 37% que llegan a no tener luz, y que esto no nos permitió hacer los programas virtuales de educación cuando tuvimos la pandemia. Todo esto vino acompañado de estos últimos años. Entonces quiero decirte que no es que solamente la salida nuestra no dejó que se dieran estos cambios, pero hubieron las intenciones de tratar de hacer algunos cambios que diera unas posibilidades mucho mayores. Además, la diversificación productiva que nosotros planteamos, que hoy día se sigue hablando, pero que no lo dejaron a Piero Dersi y a su equipo trabajar en la forma de vida, quizá porque, digamos, algunos sectores de economistas en el país no conciben la diversificación productiva, y tampoco no conciben algún tipo de planificación hacia el desarrollo adelante que se da en todos los países capitalistas hoy día en el mundo. Es lo que nos ha dejado un poco con las manos vacías en este momento en el país para un desarrollo alentador. Yo tengo muchas esperanzas en el país. Es un país muy rico, es un país con mucha potencial de poder decirlo, pero lamentablemente en los últimos años, vuelvo a repetir, la gobernanza, la falta de credibilidad entre gobernados y gobernantes, y creo que también otros aspectos fundamentales ha sido que no hemos puesto todo nuestras herramientas para poder llevar adelante el desarrollo del país, del punto de vista de todo lo necesario de infraestructura, de todo lo necesario que es el género humano, que hay que dar el bienestar para que pueda sobrevivir a una sociedad. Con todos estos antecedentes, ¿qué piensas cuando dicen algunos comentaristas que una salida para el gobierno de Pedro Castillo sería ollantizarse? No, yo no quisiera escuchar esa palabra, sinceramente. Prefiero ponerle cualquier otro nombre o adjetivo o sustantivo, lo que tú quieras. Moderarse, dices tú. Yo creo de que aquí hay un problema de no poner sobrenombres de a quién hay que imitar. Yo creo que hoy día, creo que el legislativo, ejecutivo, la sociedad civil, los grupos que hoy día están participando en tratar de atenuar esta inestabilidad política, deben acabar con la confrontación. Creo que los peruanos no debemos seguir confrontándonos, no debemos seguir pidiendo cabezas, no debemos pedir generando la desconfianza de la población. Creo que hay que sentarnos a discutir entre el legislativo, entre el poder ejecutivo y sobre todo otros poderes como que son los miembros del Consejo de Estado, en donde está participando las Fuerzas Armadas, está participando la Defensoría del Pueblo, está participando el Tribunal Constitucional, en fin, todos ellos. Hoy día tenemos que pensar en el Perú no del de ayer ni del de hoy día, sino el de mañana. Y creo que ahí es el mensaje que hay que dar a los políticos. Creo que ha habido errores fundamentales, ha habido malas decisiones, malos acompañantes del gobierno actual, y eso tiene que rectificarse, indudablemente. Tenemos que pedir esas cuentas para que se rectifique. Y creo que los pasos que ha podido iniciarse en este gobierno, en donde ha habido ciertas muestras de corrupción, pues hay que terminarlos. Ese fue el planteamiento fundamental de Pedro Castillo. Él se comprometió con la población de la lucha contra la corrupción, de la transparencia en la función pública. Y creo que él tiene que regresar a su original discurso. Si él no regresa a su original discurso y él sigue haciendo permanecer al lado de él elementos que no son los transparentes y necesarios, creo que sus días, no quiero adelantar que están contados, pero que van a ser muy difíciles, y eso va a complicar más la estabilidad política y económica en el país. Y creo que ¿quién sufre? Sufre el pueblo, a quien él llama, a quien él se ha dedicado a querer poder solucionarle los problemas. Es el pueblo abajo que está sufriendo el aumento del precio del dólar, el aumento de los precios de los alimentos, la falta de infraestructura de salud, de la educación misma, que se quiere comenzar el próximo año con una educación presencial. Todo eso está en contra de los factores de los más necesitados del país. No son de las élites económicas, no son de los líderes que hoy día tienen una situación, digamos, beneficiosa frente al resto de la sociedad. ¿Quiénes deberían ser sus compañeros de viaje en ese esfuerzo?
Bueno, todo aquel buen peruano que sea transparente, que sea capaz, que tenga capacidad técnica para poder manejar, y en eso tiene que dar confianza. Creo que algunos pasos muy radicales en el inicio de su gobierno, sobre todo en el inicio de su gobierno confrontacional, yo creo que tienen que cambiar. Hoy día tiene que llamar a todos los buenos peruanos que quieran realmente que el país progrese, que el país asuma esta capacidad que tiene, este momento oportuno que tiene en campos como la agroindustria, como la minería, como nuevamente se repondrá el turismo en el país poco a poco, ¿no? Y como otros elementos que hay en la diversificación productiva que tiene el país, en los productos originarios, en la capacidad que tenemos para nuestras posibilidades de exportación de otros productos. Creo que todo eso hay que desarrollarlo y todo eso hay que tratar de alentarlo hacia adelante con todos los buenos peruanos. ¿Quiénes son? No quiero diferenciar quiénes son los malos peruanos. No quiero decirlo hoy día que quien hoy día pide la vacancia del presidente sean malos peruanos. Creo que son peruanos equivocados. Creo que hay que dar las oportunidades. Hay informes de la Fiscalía que hay que hacer correctivos, de la Contraloría, y creo que la Fiscalía tiene que intervenir, tiene que haber una investigación preliminar y tiene que todo esto ponerse a la luz de la situación en el país y que todos debemos juzgar y que debemos dar oportunidades a que partamos de estos errores que se han cometido o estos hechos que puedan ser en un momento dado considerados como que no han sido los transparentes ni honestos y poder ir y marchar hacia adelante. Ese es mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo con tu llamado a la serenidad y al diálogo. Ahora, el problema es que la moda, el momento, la coyuntura parece apuntar en otra dirección. Es decir, tenemos una política donde lo que parece que manda es más bien la polarización y la confrontación. ¿Es capaz esta clase política que se está dedicando a enfrentarse con unas bajezas a veces realmente extraordinarias, a sentarse a dialogar? Yo quiero entender que sí. Yo quiero que todos aquí, los que vivimos en el Perú, no vivimos del Perú, vivimos en el Perú y quienes están afuera del Perú viviendo y que quieren el desarrollo de nuestro país con la mejor buena voluntad, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder llegar a esos acuerdos. Creo que hay hoy día personas muy inteligentes, muy capaces, que han tomado una posición muy radical también en la derecha, así como la ha habido en la izquierda, que también fue un inicio muy radical de confrontación y que hoy día hemos visto que no ha caminado en estos 100 o 120 días del gobierno. Creo que en esos dos extremos hay que juntar a todos los que queremos que realmente salir adelante. Yo creo que muy pocos peruanos quieren la inestabilidad y creo que lo único que puede traer ahora actitudes de cambios radicales en el gobierno puede traer la inestabilidad. Esa inestabilidad que nadie sabe cuándo comienza y cuándo termina. Sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina, ¿no? De acuerdo. Y esa inestabilidad puede ser muy larga, ¿no? Y en ese sentido fue un error de cierta izquierda democrática moderada sumarse al caballo de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Es posible. Yo creo que ahí hubo errores fundamentales, ¿no? Creo que el gobierno Pedro Pablo no lo hacía mal desde el punto de vista de lo que pensaba como modelo, como desarrollo al país. Lamentablemente surgieron los problemas más de tipo de corrupción, los problemas de tipo de enfrentamiento entre unos y otros, apetitos, intereses particulares de grupos políticos. Creo que todo eso no le hizo bien y esos cambios después que vinieron le han seguido haciendo más daño al país, lamentablemente, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿tú conoces a Pedro Castillo? ¿Qué te parece Pedro Castillo? Mira, yo no he tenido oportunidad más que antes de que él asuma el gobierno, durante la primera y segunda vuelta, de una conversación personal con él de 1 hora y media. Lo conozco por su trayectoria en la dirigencia magisterial en la huelga del 2017, es decir, no personalmente, pero sí cuál fue su vinculación y cuál fue su
su actitud frente a esa protesta, pero más de eso no he conocido de él. Lo conocí, él me hizo recordar en la conversación que tuvo personalmente que él estuvo en la asamblea de Cajamarca en donde tuvimos que resolver el problema de Conga, ¿no? Sí. Él estuvo representando a los ronderos y bueno, ahí él me hizo recuerdo, yo no me acuerdo de él, inclusive me dijo que le permití con Goyo Santos ingresar a la asamblea porque había un problema de dirigentes que no se habían inscrito para ingresar, pero más de eso no lo conocí. Y no conozco a la gente que está alrededor de él, la verdad que han sido sorpresas para nosotros conocer a ciertos elementos que están trabajando con él, que no los conocíamos en la función pública, que no sabíamos de su capacidad para poder manejar los asuntos públicos del país. Y creo que en eso estamos hoy día un poco recibiendo la medicina de la inexperiencia, de haber elegido cierto tipo de gente que no está apta para la gestión pública, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Uno de los problemas que se critica justamente a partir, digamos, del desempeño que ya lleva el gobierno en 120 días es su falta de transparencia. El presidente no ofrece conferencias de prensa casi, no da entrevistas, apenas ofrece declaraciones al paso y no registra sus visitas cuando estas ocurren fuera de Palacio de Gobierno. ¿Qué te parece esto? Que todo eso debería cambiar. Creo que todo eso debería cambiar. Creo que el profesor Castillo, el presidente Castillo, creo que es una persona que intelectualmente tiene que entender que esa no es la forma de gobernar, que esa no es la forma como todos los peruanos queremos. Y ahí hay pues el problema de la moralidad, ¿no? Creo que este es un tema en donde tenemos que regular ese tipo de la inmoralidad. No podemos decir que eso ya es incapacidad moral hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que fundamentalmente tiene que cambiar. Tiene que ser transparente, tiene que ser abierto, tiene que ser honesto, tiene que conversar con los medios informativos, periodísticos. Creo que tiene que rodearse de un equipo de gente que conozca de la gestión pública, está haciendo cambios, ¿no? Ha sacado al secretario técnico, ha sacado al secretario de la presidencia de gobierno, en fin, tiene que hacer mucho más cambios y poner gente que pueda gestar más. Y seguramente también rectificar y evaluar a algunos ministros que no han dado fuego en estos primeros 120 días del gobierno. Algunos sí, algunos están haciendo una labor importante, interesante. Creo que la labor de Ceballos, Hernán Ceballos en salud está haciendo un trabajo magnífico. Creo que se está avanzando en eso. Creo que hay un tema de la reforma agraria que ha comenzado a caminar con cierto tipo de asuntos que se están logrando por primera vez poner de acuerdo a quienes son los que producen la riqueza en el campo. Creo que en la parte económica también hay un desarrollo que está planteando importante, interesante Pedro Franque, que me parece que también puede dar lugar a ciertas motivaciones para que la empresa privada pueda seguir apostando por el Perú, y creo que hay un entendimiento con él y creo que en ese sentido hay buenas relaciones, en fin, y debe haber otros sectores que yo no los he seguido demasiado, pero que pueden ser que están hoy día haciendo una labor interesante en el país y que hay que valorizarlos, hay que tratar de lanzarlos, pero en otros hay que rectificar la línea y hay que poner a la gente que tenga la capacidad para llevarlos adelante, ¿no? Yo creo que hay un reto, Raúl, muy importante: buenos precios de minerales, sí, una buena demanda de nuestra agroindustria, de la cosa forestal que se puede comenzar a trabajar. La reactivación del mundo tiene a toda velocidad, hay que aprovecharla. Exactamente. Entonces, creo que el Perú está en una situación que si no aprovechamos esta ola, otra vez va a ser años perdidos y más problemas. ¿Para quién? Para la mayoría de la población que vive más necesitada de todo eso, ¿no? Ahora, estábamos hablando de la falta de transparencia y parte del problema con eso, que agrava además lo que ya de por sí es un problema, es que esto comienza a asociarse también con corrupción. Porque una de las personas que visitó la casa de Breña es la señora Carolina López, que es representante de esta empresa que gana el puente Tarata sobre el río Guayaga. Pero además está el caso del señor Pacheco, está el caso también de los dinámicos del centro, que, digamos, cercan al presidente y han contribuido también a aislarlo. ¿Tiene todavía espacio para corregir estos errores, para, digamos, salir de este aislamiento el presidente Castillo? Yo creo que sí, por lo menos lo ha manifestado así, abiertamente, indicando que todo aquel que traicione a la confianza que él les ha dado para que tengan ejercicio público,
deben ser castigados según la ley y el debido proceso, ¿no? Y creo que en eso tiene una función muy importante la Fiscalía, tiene el Poder Judicial, y tiene que haber proceso, indudablemente, en donde se sancione a todas estas personas que han creído que el Estado o la gestión pública es un botín, ¿no? Sí. Lamentablemente, hay gente que se equivoca. Y bueno, tenemos muchos equivocados en los últimos tiempos, pero hay gente que se está equivocando más ahora, y que creo que es importante en una persona que viene de una trayectoria de maestro, viene de campesino, de rondero, más la salud pública de la corrupción en el Perú tiene que ser defendida por un elemento importante que es todo lo que significa transparencia y honestidad. Ahora, el problema es que el presidente parece no terminar de entenderlo. Lo digo por el mensaje a la nación de 3 minutos que ofreció antes de ayer, y por los permanentes tropiezos y errores que viene cometiendo en esta coyuntura que es tan delicada, ¿no? Es decir, mucha gente dice que él es el principal promotor de la vacancia con sus errores, que por ejemplo han supuesto una caída de 10 puntos en la aprobación presidencial en las últimas encuestas. ¿Es el principal promotor de la vacancia Pedro Castillo? ¿Está capacitado para salir del lugar en el que él mismo se ha metido? Yo le doy el beneficio de la duda a Raúl. Yo no creo que hoy día ya debe terminar el gobierno de Castillo. Creo que hay que darles el beneficio de la duda, que él no está comprometido en ningún aspecto de deshonestidad, que él es una persona que quiere seguir liderando todo lo que es la lucha contra la corrupción en el país, y ese beneficio de la duda, a 120 días de su gobierno, debemos ser pues pacientes en que no se llegue a esta confrontación. Creo que para el Perú el futuro de esta inestabilidad no le hace bien a nadie, no le hace bien a la clase política, no le hace bien a todos los inversionistas, a la clase dirigente, no le hace bien al pueblo en general. No queremos seguir confrontándonos, porque vamos a seguir confrontando seguramente a quien quisiera. La oposición que hoy día reemplace no será bien vista por quien hoy día está apoyando o apoyó al presidente Castillo, y vamos a estar en una constante inestabilidad en el país. Creo que eso no le hace bien, y sobre todo si se está gobernando para tratar de que los peruanos más necesitados salgan de esto, hagamos el esfuerzo del beneficio de la duda, hagamos el esfuerzo de juntarnos, legislativo, ejecutivo, de buenos peruanos, sociedad civil, de empresarios que quieren a su país, para sacar adelante en estos momentos tan difíciles que se vive esta crisis política. Cuando nos hablas de que uno de los caminos, una de las soluciones para salir de la crisis en la que se encuentra el gobierno actualmente pasa por algunos cambios en el gabinete ministerial, ¿incluyes a Mirta Vázquez en estos cambios? Mira, hay que juzgarla. Creo que Mirta Vázquez, desde mi punto de vista, se equivocó. No creo de que ella haya dado ese paso en falso, digamos, con mala fe. Creo que se ha equivocado, lo ha rectificado, ¿no? Lo ha rectificado, y eso es una muestra de que no dio el paso con mala fe. Sin embargo, esa es una evaluación que tiene que hacer el presidente, ¿no? Pero creo que ella se equivocó, dio un paso equivocado, lo ha rectificado. Y bueno, si hay la conciencia y la ratificación de seguir trabajando con el sector minero, que es fundamental en este momento en el país, por supuesto con el respeto a las normas internacionales de medio ambiente que se tienen que respetar en la minería, hay que seguir adelante, y que se le evalúe de la forma si ella va a ser la cabeza de esa nueva reestructuración del gobierno, ¿no? Este es un proceso de vacancia que comenzó casi como un globo de ensayo, pero que ha ganado tracción en los últimos días. A partir del momento en el que se planteó, han comenzado a sumarse votos, y ahora incluso se debate la posibilidad de que el serronismo sume sus votos a la vacancia. ¿Qué te parece el desempeño que ha tenido Vladimir Cerrón en estos 120 días y está teniendo en este mismo momento? Bueno, yo creo que él es un adepto a sus ideas, ¿no? Creo que él defiende muy bien sus ideas, y si no van con él las ideas, él simplemente se vuelve oposición. Es lo que está demostrando, ¿no? Él cree que su radicalismo es el que debía llevar al Perú al éxito y al bienestar de los ciudadanos. Bueno, es respetable, pues es su punto de vista, lo cual la mayoría de la población seguramente no está de acuerdo, pero él está haciendo el trabajo, digamos, de
político, ideólogo de lo que él representa. Él representa un radicalismo en el Perú, él no lo niega, él ha sido formado por una doctrina marxista, y él sigue pues defendiendo eso, lo cual no lo ha acompañado el profesor Castillo antes, lo acompañó en ciertas formas, ahora el presidente ha dicho claramente que no es el camino que él va a seguir, y pues él se pondrá en un lado de la oposición. Eso podrá ser posible, pero que sea una oposición constructiva, no destructiva, de ir a alentar huelgas, de ir a alentar azonadas. Eso es también lo que se tiene que pedir, que se respete en el Perú, ¿no? Dos preguntas finales, Salomón. La primera, ¿va a cumplir los 5 años de gobierno Pedro Castillo? ¿Llegará al final de su mandato? Yo no sé, hoy día te diría que no creo que sea lo urgente la vacancia del presidente. No sé si mañana probablemente volvamos otra vez a juntarnos, a conversar, y sean otras circunstancias las que nos dé. No quiero augurar, porque yo no soy gurú para decir, como están las cosas hoy día, bien complicado que pueda él seguir. Él tiene que hacer un cambio importante, tiene que hacer una reflexión importante, y tiene que decirle a todos los peruanos que de aquí en adelante otra manera de manejar las cosas y de sentir que la gobernanza tenga confianza con él, ¿no? Que los ciudadanos tengamos confianza con él. Y por último, apelando a tu conocimiento, el próximo año bicampeona Alianza Lima, ¿no? Bueno, fíjate, yo te dije que me iba a las 3:30, ¿no? Porque me voy al directorio para contratar a los nuevos jugadores de Alianza, no solamente para el bicampeonato, sino para hacer una buena Copa de Libertadores. Estamos triunfando, y mira qué coincidencia, 28 de noviembre del 2001, en el mismo estadio, con el mismo árbitro, a la misma hora, fuimos derrotados por Huancayo, y deportivamente estábamos prácticamente en segunda. Hoy día, 2021, con un equipo modesto, humilde, pero disciplinado, correcto, que se juntan antiguos y experimentados hombres con gente joven. Hoy día tenemos el triunfo, somos campeones nuevamente, el día 28 de noviembre a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional, con el mismo árbitro. Muchas felicitaciones, Salomón, por eso, y muchas gracias por haber participado en Al Vuelo. Ha sido un gusto volver a verte y escuchar tus reflexiones sobre la actualidad de nuestro país. Gracias a ti, Raúl, y muy agradecido por esta oportunidad. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Al Vuelo. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 3 de la tarde. Permiso. Vaya, esta la entrevista tenemos hoy. Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online hoy.